pero no lo hemos manejado de esta forma. El tema de hoy le puse piden y no reciben. ¿Sí? Vamos al libro de Santiago 4.3. Santiago 4.3. Entonces aquí vamos a ver por qué algunas veces pedimos y no recibimos. ¿Sí? Y si digo algo que no está, ya saben, conforme a la palabra me dicen, esto no está en la Biblia. ¿Listos? ¿Preparados? ¿Atentos? Santiago 4.3 dice, piden y no reciben. Estoy en la versión Dios habla hoy. Creo que la mayoría de los versículos que traigo hoy los traigo con la versión Dios habla hoy. Dice, y se lo piden, no lo reciben porque piden mal, pues lo quieren para gastarlo en sus placeres. En la otra versión dice en sus deleites. Estaba viendo la semana pasada Randy Morrison y me llamó la atención porque da una definición de lujuria. Para ustedes, ¿qué es lujuria? Lascivia, ¿qué más? Generalmente se asocia con el deseo sexual no sano, pero no nada más es eso. Fíjense, yo me metí al diccionario y una de las definiciones de lujuria es exceso o abundancia de cosas que estimulan o excitan los sentidos. Entonces, lo que está diciendo Santiago es que pedimos no por una necesidad o un deseo sano. Muchas veces pedimos por deseos insanos y es lujuria. Mira, te voy a poner un ejemplo. Conocí a un hombre hace algunos años, ya bastantes años, y un día me dice, no, ¿sabes qué, brother? Porque ya ves que muchos hablan así. No, brother. Un día le pedí a Dios un teclado que quería tocar. ¿Y sabes qué? Me mandó dos. Y ya cuando me llegaron ya no los quería. Yo no le dije nada, pero por dentro dijiste, te debe dar vergüenza decir eso. O sea, pedí algo, ya que me lo dio Dios, ya no los quería. Eso es lujuria. ¿Sí? O cuando pides cosas como para ensoberbecerte o para que la gente vea que tienes, ¿no? ¿Sí? ¿Cuántas veces compramos algo o juntamos para tener X teléfono de X marca o algo para que los demás vean que traigan, ¿no? ¿Cuántas veces pedimos para que los demás vean? O para callarle la boca a los demás. A los demás ni les interesa tu vida. ¿Sí o no? Y a ti te interesa quedar bien con gente que no te quiere. Una vez yo le dije a un hermano en Cristo, digo, me asombra tu manera de ser. Estás yendo con gente que no te quiere, permaneces ahí, te critican, te dicen y todo. O sea, y no vas ni para predicarles ni para... No, nada más por estar con ellos. Y la gente que realmente te ama, te estima y quiere tu bienestar, la estás haciendo a un lado. De qué chistosos somos los seres humanos, ¿no? Como que a algunos les gusta sufrir. Porque ahí están donde los tratan mal y ay, anda. Y donde realmente los quieren. ¿Quién es el que más te ama sobre la tierra? Dios. Y fíjate, y lo hacemos a un lado el que más nos quiere, para andar con gente que no nos quiere, que ni importamos y queremos quedar bien con ellos en lugar de quedar bien con Dios. Dije algo que estamos buscando a gente que no nos quiere para quedar bien con gente que le interesamos, y con la gente y con la persona, y me refiero a Dios, que nos ama, que nos quiere nuestro bienestar, nos alejamos de Él, cuando es con el que deberíamos estar más cerca, cuando es con el que deberíamos quedar bien. Sabemos que con Dios no podemos quedar bien, pero si con alguien que debería interesar quedar bien es con Dios que con los demás. Porque los demás nada más andan viendo a ver a qué horas caes y hacer leña del árbol caído. ¿O no?
Fíjate, Lucas 22, 42. Lucas 22, 20, 21, 22, 42. Dice, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Estamos hablando de que pedimos, no, déjala ahí también, Dios habla hoy. Estamos hablando de que pedimos para nuestros deleites. Jesús oró para hacer la voluntad del Padre. Nosotros oramos para que Dios haga nuestra voluntad. ¿No oramos para que Dios haga nuestra voluntad? La mayoría de tus peticiones, ¿para qué son? Señor, dame, ponme, hazme. ¿Sí o no? Sí. La mayoría. ¿Sí? O quítame cosas que nosotros mismos provocamos y hasta que no cambiemos de actitud no van a ser quitadas, como cuando Pablo oró para que el aguijón de la carne fuera quitado. ¿No? O sea, yo sé que hay gente que sí está orando para que Dios toque a los no convertidos, que está orando para que las iglesias crezcan, para que haya unidad en la iglesia. Sí hay gente, pero en su mayoría, la mayoría de los cristianos y la mayoría de nuestras peticiones son para nuestros deseos, ¿sí o no? Jeremías 17, 7 y 9. Jeremías 17, 9. Jeremías, ¿qué dice ahí? Nada hay engañoso y perverso como el corazón. ¿Cuántas veces te han dicho? No, pues lo que sientes en tu corazón. Dice la Biblia que el corazón es engañoso y perverso. Imagínense, vamos a hacer. Por eso está el mundo como está, porque hace las cosas. Dice una parte en la Biblia, dice, van tras los deseos de sus perversos corazones. Dice así en un salmo. ¿No? Y yo he oído tantas veces, y se oye tan espiritual y tan bonito, tú haz como sientes en tu corazón. No, el corazón es engañoso. ¿Sí? Ya les he platicado una vez cuando estábamos allá todavía, hace años, un pastor que acababa de entrar en la red, que no duró mucho, yo no estaba en la red, me dijo, no, invítame a predicar en tu conga, quiero darles una palabra de ánimo. Y total, acá hay lugar, hija, a ver. Y bueno, vamos a darle chance. Yo ahorita ya soy muy selectivo con quién invito, pero esta persona llegó y iba a dar una palabra de ánimo y empezó a hablar unas cosas tan horribles en el púlpito de cosas que no edificaban. Y al principio dijo, no, pues voy a hablar de mi corazón. No le quise decir nada para no avergonzarlo en público, pero ya cuando estábamos solos le dije, ¿sabes qué, bro? Estas cosas no se dicen desde el púlpito. Pues yo hablé de mi corazón, pero tu corazón está lastimado. Me dijo, el tuyo también. Digo, pues a lo mejor sí, por eso no hablo de mi corazón, por eso hablo de lo que la Biblia dice. Y hay que tener mucho cuidado con esas enseñanzas que hablan del corazón. El corazón es engañoso. Tú pide de acuerdo a tu corazón, ¿no? Pide de acuerdo a la palabra. ¿No dicen amén? Ok, fíjate. Juan 15:7. Primera de Juan. Nada más ponle uno al principio. Primera de Juan. 15:7. Ya nos da la veritar. Dice la palabra de Dios que sabemos que Dios nos escucha. Y dice que si sabemos que Dios nos escucha, cualquier petición que le hagamos que vaya conforme a su voluntad,
será contestada. Y aquí hay algo bien interesante porque tenemos que conocer la voluntad de Dios. Porque a veces como cristianos no conocemos la voluntad de Dios. Me tocó una vez una persona que le dijo a un pastor: oiga, pastor, quiero que ore por mi ministerio, quiero que ore por el trabajo de Dios que está haciendo en mi vida. Ay, también ore para que se muera mi suegra y para que se muera mi jefe. ¿Que no conoce la voluntad de Dios? O sea, parece chiste, pero realmente hay gente así. Y nos decimos cristianos. Alguien decía por ahí, con estos cristianos, ¿para qué demonios? O sea, están haciendo, de veras, se dicen cristianos, pero están haciendo el trabajo de Satanás. Por eso dice la Biblia que reprendamos las obras de las tinieblas en lugar de participar de ellas. Porque cuántas veces estamos participando en las obras de las tinieblas. Y por eso no conocemos la voluntad de Dios, y por eso no recibimos lo que pedimos, porque no conocemos la voluntad de Dios. Ahora, ¿cuántos saben que Dios es un Dios de propósito? ¿Cuánta gente han oído lo que piden? Señor, dame 100,000 pesos, o dame 1,000,000 de pesos, o 10 millones de pesos. Yo creo que Dios está desde arriba diciendo: ajá, ¿y para qué los quieres? ¿Vas a ir a evangelizar a China? ¿Vas a abrir escuelas? ¿Cuál es el propósito del dinero? Pide y no recibe porque pide mal para gastar en sus deleites. Queremos el dinero, ¿sí o no? Para gastar en nuestros deleites. ¿Me equivoco? O sea, ponle propósito. Yo les he dicho a los jóvenes, ¿cuál es la definición de provisión? Checo. Recursos para la visión. Si tú vas a la definición, eso es: provisión significa recursos para la visión. Si no hay visión, no hay provisión. O sea, por más que pidas algo, si no hay un propósito para lo que estás pidiendo, probablemente de parte de Dios no llegue. Si el propósito va a engrandecer a Satanás, a lo mejor Satanás procurará que te llegue, pero de parte de Dios no. Cuando hay un propósito, va a llegar la provisión. Dios suplirá las necesidades, se crea la necesidad, y entonces Dios suple la necesidad. Pero si no hay propósito en tu vida, por más que ores, por más que llores, por más que hagas berrinche y patalees, porque de veras, aunque seamos adultos, a veces nos portamos como niños chiquitos, ¿no? ¿Sí o no? ¿Has visto adultos haciendo berrinches? Yo sé que aquí no. Aquí no se da, aquí no hacemos berrinches, ni pataleamos, ni nos enojamos, ni nada, ¿verdad? Dale. En Mateo 6. Sí, 1 Juan 5, 7 les dije, ¿no? No existe, son 5, me equivoqué, entonces, perdón, 5, 7. 1 Juan 5, 7. No, ese es Juan. 1 Juan 5, 7. Dice... 1 Juan, espérame. 1 Juan 5, 7, sí. Entonces no es 7, va a ser 17. A ver, vete al verso 17. ¿Qué tiene? Porque ahí creo que fue un error de dedo. 17. Ahí, déjale. No, quién sabe. Bueno, luego lo busco y se los doy. Todo lo que pidamos. Ok, luego lo buscamos. Mateo 6:1. Mateo
6.1. Trataba de buscar la otra, pero creo que no me acuerdo exactamente dónde queda. Dice Mateo 6.1, dice: no hagan sus buenas obras delante de la gente solo para que los demás los vean. Si lo hacen así, su Padre que está en los cielos no les dará ningún premio. Estoy en la versión que se habla, ¿verdad? No hagan sus obras para ser vistos delante de la gente. Hay gente que le gusta orar, eso decía los fariseos, pero también en la actualidad hay gente que le gusta hacer grandes oraciones delante de la gente para que la gente diga: wow, mira el hermano fulano, qué espiritual es. Dice Dios: ya tiene su recompensa. Si su recompensa es que los demás los vean, ya tienen su recompensa. Y de parte de Dios, ¿qué van a recibir? Nada. Entonces, ¿cuántas veces hacemos las cosas pensando en los demás? ¿Cuántas veces pides algo pensando en los demás y no porque lo necesites o lo quieras tú nada más? ¿Por algún propósito? ¿No? Verso 5. Sí, el verso 5 ahí mismo, 6.5. Dice: cuando ustedes oren o pidan, no sean como los hipócritas. Fíjate qué grueso está esto. Hay gente que ora y pide, pero es un hipócrita. A quienes les gusta orar en pie, en las iglesias, en las sinagogas, en las calles, en las esquinas de las plazas, para que la gente los vea. Les aseguro que ya tienen su premio. Si ya tienes tu premio, ya recibiste lo que querías recibir, lo demás ya no lo vas a recibir. No oras para que Dios te escuche. No oras para recibir algo de parte de Dios. Oras para quedar bien. ¿Cuántas veces, no sé si les ha tocado, pero a mí me ha tocado varias veces, que de repente estamos en una reunión de cristianos y hay alimentos? Es primera de Juan 5.15, era la que les decía hace rato. Primera de Juan 5.15. Y me ha tocado estar en reuniones donde va a haber una comida y le dicen a alguien: hermano fulano, ¿puede orar por los alimentos? Y empieza a orar por los refugiados de Siria, y empieza a orar por los niños huérfanos. O sea, le dijeron: ore por los alimentos. O sea, no que no debas de orar por lo demás, pero eso lo haces en privado, donde nadie te ve, para que para que te oiga el que realmente te tienen que oír y para que conteste el que realmente tiene que contestar. Pero a veces lo hacemos para lucirnos. Cuando dices algo para lucirte, pierde todo sentido y pierde todo propósito divino. Y así como sabemos que Dios oye nuestras oraciones, también sabemos que ya tenemos lo que le hemos pedido. Y en la otra versión dice: lo que pidamos conforme a su voluntad. Ok. Otro impedimento que tenemos para pedir y no recibir. Yo sé que esto a ustedes no les ha pasado. Esto es para los que vean el video ya en internet. 5, 22 y 23. Pero yo les digo, y vamos a ver el contexto. Yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será condenado. O sea, yo no sé si estas palabras Jesús las dijo a la ligera o qué. Yo creo firmemente que cada palabra que está en la Biblia fue seleccionada de una manera inteligente y fue puesta con un propósito, cada palabra. Y hay gente que dice: es que dice esto, pero es del tiempo y es... No. Dios la seleccionó y tiene un propósito. Entonces, fíjate lo que dice: yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano. ¿Estás enojado con alguien?
¿Con algún hermano en Cristo? ¿Ya perdonaste todo lo que hay que perdonar? Mira, yo sé que no es fácil. Mira, ayer tocó el tema el hermano Alfonso. Y alguien le decía, es que cómo voy a ir a pedirle perdón al otro y cómo me recibe. Y aquí no dice que pienses en cómo te va a recibir el otro. Aquí dice que vayas, y ahorita vamos a leer el contexto y te arregles, fíjate, dice, pero les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será condenado. Al que insulte a su hermano, lo juzgará la Suprema Corte. Y el que injurie gravemente a su hermano será merecedor del fuego del infierno. Verso 23. Así que, al llevar tu ofrenda al altar, te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda ahí mismo delante del altar y ve primero y ponte en paz con tu hermano, entonces podrás volver al altar y presentar tu ofrenda. Y les digo que ayer estaba un hermano con él, no, y pensando en cómo le iban a recibir si ella iba. La Biblia dice, tú ve. La respuesta del otro ya no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad es ponerte a cuenta. Que no es fácil, no es fácil. A mí me pasó. Yo tenía unos compañeros de trabajo en una empresa donde yo estaba, que también eran cristianos. Y de repente, pues, ya ven que los cristianos es raro, ¿no?, que hagan algo que no vaya conforme a las escrituras. Pero bueno, se dio el caso y pues salimos mal ahí. Y Dios me dijo, ve y pídeles disculpas. Y dije, Dios mío, pero pues son ellos los que traen la bronca conmigo, pues no yo contra ellos. Dios me dijo, ve y pídeles disculpas. No. La mastiqué, le di vueltas al asunto, estuve orando, estuve viendo la manera de que Dios me zafara de esa condición y dije, no, a ver, hasta que ya el Espíritu Santo me redarguyó tanto y me inquietó tanto que dije, no, tengo que ir. Y entonces en la empresa había un comedor y estaban justamente estos hermanos, los dos estaban ahí en el comedor. Y pues ahorita es el momento que Dios me los puso ahí, porque rara vez el comedor a la hora de la comida está solo. Y entonces fui, ahí voy con mi carota y me paro ahí delante de ellos y les digo, oye, ¿sabes qué? Quiero pedirles disculpas. Se voltea y me ve uno con una soberbia y me dice, está bien, te perdonamos. Ok, me di la media vuelta. En ese momento me quedé satisfecho, la neta, como dicen. Pues total, dije, ahí fui a poner mi carota, Dios me dijo, y todavía se pone soberbio aquí. Me disculpen, pero bueno. Obedecí porque la bendición está en la obediencia. Aunque a veces no sintamos, porque a veces, no, pues ya que sienta, pues voy. No, si Dios te está diciendo, obedece, obedece, aunque no sientas. Y ya después, pues Dios planchó todo y ahora como volvimos a hablar y todo que quedó en el pasado. O sea, Dios sabe, porque Dios lo sabe, y que no es fácil. ¿Es fácil ser cristiano? No es fácil. En ningún momento dicen, no, pues la vida cristiana, yo sé que muchos lo han predicado, conviértete a Cristo y todas tus broncas se acaban. No. Va a seguir habiendo problemas, imposible es que no haya problemas, siempre va a haber detalles, no es fácil. De hecho, dice la Biblia, dice, anden por el camino angosto. Dice, el camino a la perdición es ancho y fácil. El camino de la rectitud, dice ahí, es angosto y es difícil, dice en la versión Dios habla hoy. Así dice, y es difícil, o sea, no es fácil. Es difícil. Pero ¿sabes qué? Hay una promesa en la Biblia que dice, todo lo puedo en Cristo Jesús, que me da la fuerza. Entonces, tienes que agarrar tu fuerza del Señor. Dice la Biblia, pelea la batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. O sea, tienes que echar mano de los recursos divinos que Dios te dio, y los recursos están en la palabra y en la fe. Cuando tú cumples la palabra, Dios cumple su parte del trato. ¿Sí? Dice la Biblia que la Biblia dice que la palabra es eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y me llama la atención porque dice que es eficaz. Y la palabra eficaz significa ¿qué? Funciona. ¿No?
Aunque no dice que te va a gustar o que te tiene que gustar, dice que es eficaz y que funciona. ¿Sí? Aunque no te guste. A Jesús mismo no le gustó, dice, Padre, si es posible, quita de mí esta copa. O sea, hijo, ¿qué está diciendo? No soy masoquista, ¿sí? No me gusta el sufrimiento, pero si no hay otro camino, pues que se haga tu voluntad y no la mía. ¿Sí? A veces nos vemos en esas encrucijadas. Elías le dijo, ¿hasta cuándo van a estar viviendo y claudicando entre dos pensamientos? Ya, decídanse, si van a servir a Dios, sirvan a Dios, si van a servir a Satanás, órale, váyanse. Pero decídanse, dejen de ser tibios, ¿no? ¿Qué dice la Biblia que va a hacer con los tibios? Muy mal. Son vomitados. Dice, mejor decidiré ser frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré. O sea, decídete ya. O sea, Dios no te va a estar rogando para que permanezcas en tu presencia. Te ruega, dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, reconciliados con Dios. Una vez que te reconciliaste, ya no te vas a estar rogando. Ya sabes qué te conviene, o debes de saberlo, qué te conviene o no. Si no sabes a estas alturas qué te conviene, ¿cuántos quieren lo mejor para ustedes? Amén. Fíjate, la mañana estaba diciendo esto, para mí me llamó mucho la atención. Si realmente sabes qué te conviene, deberías de hacerlo, ¿no? ¿Dios quiere que seamos sanos? ¿Tú quieres ser sano? Entonces, ¿por qué comemos para morirnos? ¿Cuántas veces comes cosas que sabes que te hacen daño? No que sabes lo que te conviene. Si sabes que no te conviene eso, pues no lo hagas, ¿no? O sea, seamos coherentes, ¿no? Sabes que no te conviene el chupe, pero ahí vamos a pegarle, ¿sí? Como si ya no fuera a ver, como si se fuera a acabar, ¿no? Otra cosa que es un impedimento para no recibir, en cuanto a pedir y no recibir, es la vida en pareja, o la mala vida en pareja, o la vida en pareja no conforme a la voluntad de Dios. 1 Pedro 3, del 1 al 7. ¿Cómo? Ya vi. El mensaje de hoy no va a ser muy largo. 1 Pedro 3, del 1 al 7 dice, así también ustedes, las esposas, ahora quise meter todo porque siempre agarramos nada más la parte que nos toca a los varones y a veces damos duro a los varones, pero la Biblia habla hacia los dos sexos. Entonces, esto es, aquí vamos a ver que nos toca a los dos. La primera parte es para ellos, la segunda es para nosotros. Así también ustedes, las esposas, sométanse a sus esposos para que, si alguno de ellos no creen en el mensaje, puedan ser convencidos sin necesidad de palabras por el comportamiento de ustedes. ¿Cuántas dicen amén? No muy convencidos, pero bueno. Sin necesidad de palabras por el comportamiento de ustedes, dice, verso 2. Al ver ellos su conducta pura y reverente para con Dios, que el adorno de ustedes no consista en cosas externas como peinados exagerados, joyas de oro y vestidos de lujo, sino en lo íntimo del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu suave y tranquilo. ¿Cuántos de ustedes tienen un espíritu suave y tranquilo? Qué bueno, bendice a Dios. Sí. Dice, esta belleza vale mucho más delante de Dios, o sea, la belleza interna que la belleza externa. Yo sé que los hombres tendemos a ver lo de afuera. Cuando el profeta
va con Isaí, dice, ay, delante de tu siervo está tu ungido, y Dios le dice, ese no ve su belleza ni lo grande de su estatura. Yo no veo lo que ve el hombre, yo veo lo que está dentro. A Dios no lo podemos engañar. Dios sabe cuando estás pidiendo, cuando estás orando, para qué estás pidiendo y para qué estás orando. No lo vas a engañar. Porque no, Señor, y a veces hacemos... Yo a mí, hay ciertos grupos, lo voy a decir porque queda ahí grabado. Me ha tocado ver ciertos grupos cristianos que cuando oran se ponen a llorar. O sea, ya es como una regla. O sea, no digo que no llores delante de Dios, si Dios te está tocando, si Dios te está conmoviendo, o si tienes algo que realmente te está afectando, pues suéltalas, ¿no? Pero hay gente que lo hace como para conmover a Dios, como para hacerle, para que veas Dios realmente cómo me está afectando. Entonces, yo a esa gente digo, ay, hasta, como si Dios no supiera lo que hay dentro del corazón, por Dios. A Dios no lo conmueven las lágrimas. A Dios lo conmueve un arrepentimiento sincero, con o sin lágrimas, pero que el arrepentimiento sea sincero. ¿Sí? Dice la Biblia, un corazón contrito y humillado tú no desprecias. Cuando el arrepentimiento realmente llega hasta el corazón, no nada más de labios para afuera o de lágrimas para afuera, ¿no? ¿Cuántas veces cuando estábamos chicos llorábamos cuando tu papá te iba a dar para que no te diera tan fuerte? Y gritabas, ¡ay! Y llorabas ya para que ya no te estuviera dando. No eran lágrimas de realmente, sino era para que ya no te diera, ¿no? Y a veces así queremos hacer con Dios. Dice, verso 5, dice, pues este era también en tiempos antiguos el adorno de las mujeres santas. Ellas confiaban en Dios y se sometían a sus esposos. Así fue Sara, que obedeció a Abraham y lo llamó mi Señor. Y ustedes son hijas de ellas si hacen el bien y no tienen miedo de nada. Ustedes son hijas de ella si hacen el bien. O sea, hay una condicionante ahí, ¿verdad? Si haces el bien, entonces eres hija de Sara. Si no haces el bien, entonces no eres hija de Sara. Verso 7, este es para nosotros, los varones. Duro y a la cabeza. Dice, en cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Denles el honor que les corresponde, teniendo en cuenta de que ellas son más delicadas y están llamadas a compartir con ustedes la vida que Dios les dará como herencia. O sea, que la trates como igual a ti, dice ahí. Háganlo así para no poner estorbo a sus propias oraciones. ¿Qué pone estorbo a tus oraciones, varón? El maltrato a tu esposa. No dicen, ay, oye de mí. Fíjate, me tocó ver un reportaje en un noticiero de Estados Unidos, donde están grabando a un hombre que le está dando una golpiza a una muchacha, a una mujer, y la gente pasa y se está riendo y tomándole video con los teléfonos en lugar de hacer algo. Y dice el reportero, no me explico cómo hemos llegado a estas instancias de que está la gente viendo eso y le da risa, de que está haciendo la gente eso y la está grabando con el teléfono en lugar de hacer algo. Como, ¿se acuerdan la mujer que se cayó del tercer piso en Galerías? ¿Dónde fue? ¿Alguien vio la noticia? Hace, ¿qué serán? Unos 6 meses, ¿qué sería de eso? Que salió del casino, dice, y se empezó a sentir mal. Se quiso tomar una pastilla y se recargó en el barandal y se fue hasta cayó y se mató. Yo tenía un amigo, o tengo un amigo que estuvo ahí en ese momento. Me dice, yo me quedé azorado cuando se cayó. La gente, en lugar de ver a ver si estaba bien, se podía decir, sacaron sus teléfonos y empezaron a grabar la escena. O sea, ¿hasta dónde estamos llegando, no? Ahora sí vamos a Juan 15:7. Juan 15:7. Evangelio según San Juan 15:7. Si ustedes permanecen unidos a mí, ahí está la condicionante. Porque todos queremos las bendiciones y queremos tener todo,
sin hacer caso a las condicionantes de la palabra. Entonces dice, si ustedes permanecen unidos a mí y si permanecen fieles a mis enseñanzas, ¿cuántos son fieles y cuántos permanecen fieles a las enseñanzas de Dios? Ahí está la condicionante, ser fiel a las enseñanzas de Dios. ¿Qué venimos a recibir aquí? ¿Enseñanza de Dios o enseñanza? No enseñanza del hombre. El día que yo te dé una enseñanza del hombre, sabes que esto no viene en la Biblia y yo vengo a escuchar palabra de Dios. Te doy la autoridad de que con toda confianza me digas, vengo a escuchar la palabra de Dios y no enseñanza de hombre. Entonces ahí dice, si ustedes permanecen unidos a mí y fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. Entonces fíjate, otra condicionante para pedir y recibir es ser fieles a las enseñanzas de Jesús. Ahora, examínate, dice en el Salmo 51, examíname, Señor, y yo te digo, examínate tú, ¿realmente eres fiel a las enseñanzas de Jesús? Digo, para poder recibir lo que pides, lo que quieres. ¿Cuántas veces nos quejamos de que oramos y no recibimos? ¿Alguien se ha quejado de eso? ¿O nada más yo? La verdad, o sea, yo hace como una semana estaba yo peleando como Jacob conmigo mismo y con Dios ahí. Me aventé un rango con Dios. Oye, Señor, estoy orando y estoy pidiendo. ¿Qué onda? ¿Cuándo me vas a contestar? Y Dios me dio esto. Esto me lo dio hace unos días, Dios. Yo sé que varios también están necesitando esta palabra, no nada más yo. Estaba echando, me eché mi ramo con el Señor. Ahí estaba en la cama y estaba enojado y estaba, Señor, ¿qué onda? Pide, estoy incidido, estoy declarando y estoy, ¿qué onda? Y permaneces fieles a mis enseñanzas, entonces lo que pidas te será dado. Dice por ahí Juan, dice, oh gente infiel, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? ¿Dice así o estoy inventando? Creo que dice ahí en Santiago. Leímos la primera parte de Santiago, pero la segunda parte habla de la infidelidad de nosotros. 4, Santiago 4, leímos el 3. Voy a leer desde el verso 1. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en ustedes, en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten y luchan porque no tienen lo que desean, porque no piden, piden y no reciben porque piden mal para gastar en sus deleites. Verso 4 dice, oh almas adúlteras, en otra versión dice, oh adúlteros, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Entonces hay que tener mucho cuidado con realmente. Mira, yo creo que la clave del mensaje de hoy es cuáles son las intenciones secretas que tenemos cada uno. Porque dice que Dios pesa las intenciones del corazón. ¿No dice así? Que discierne los pensamientos y pesa las intenciones del corazón. A Él no lo podemos engañar y sabe realmente con qué intención estamos haciendo las cosas, con qué intención estamos pidiendo. Mateo 6, 19 y 20. Dice aquí la palabra, dice, no amontonen riquezas aquí en la tierra donde la polilla destruye y las cosas se echan a perder y donde los ladrones entran y roban. Más bien, amontonen riquezas en el cielo donde la polilla no destruye ni las cosas se echan a perder ni los ladrones entran a robar. Pues donde esté tu riqueza, ahí estará también tu
corazón. Acabo de leer un libro que es de pura profecía, se llama La visión de David Wilkerson. Este pastor se murió hace como 2 años, se murió. Y ese libro lo escribió en el 73. Y dice algo, y habla algo de la prosperidad, porque dice, mucha gente se está volcando a mensajes de prosperidad, pero dice, yo, no me malentiendan, yo creo en la prosperidad de Dios. Dios prosperó, dice, pero no tiene que haber un balance entre la prosperidad de Dios y el temor de Dios. Porque mucha gente está buscando la prosperidad de Dios sin el temor de Dios. Y tiene que estar ese balance ahí. Que Dios me quiere próspero también, pero también el principio de la sabiduría es el temor de Dios. Muchas veces quiero que Dios me dé, pero no hay temor de Dios en mi corazón. ¿Hay alguien ahí? Voy a leer, con esta escritura termino Salmo 34. Vamos a leer todo el Salmo 34, me gustó, lo estaba leyendo ahorita en la mañana y sentí leerlo. Traigo la versión de Dios hablado, ¿eh? Salmo 34. Traigo la versión Reina Valera 60. Sí, es la Reina Valera 60. Dice, bendecirá Jehová de vez en cuando. En todo tiempo. En todo tiempo. ¿Cuántos lo hacen? Su alabanza estará de continuo. ¿Qué significa de continuo? Todo el tiempo. De continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma, lo oirán los mansos y se alegrarán. Engrandezcan a Jehová conmigo y exaltemos aún a su nombre. Verso 4. Busqué a Jehová y él me oyó. ¿Cuántas veces queremos que Dios nos oiga sin buscarlo a él? Por eso la palabra que Dios nos dio al principio. Dios sigue estando en el mismo lugar. O sea, Dios no se ha alejado de nosotros, nosotros nos hemos alejado de Dios. Esa es la verdad. La verdad es que las iglesias cristianas deberían estar abarrotadas, dándole gracias a Dios por lo que ha hecho en nuestras vidas. Y la verdad, en general somos ingratos con Dios. Somos, y me incluyo, que no digan, nada más te está arrojando tierra, pero también me cae a mí. Cuando arrojas tierra, también te cae. Dice, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Fíjate, ¿tienes temores en tu vida? Busca a Jehová y tienen que desaparecer. Pero si no lo estás buscando con ese ímpetu, con esa ansia que dice también el Salmo, dice, como el siervo busca por las aguas, así también mi alma te busca. Entonces, si no hay eso, entonces va a seguir habiendo temor en nuestras vidas. Dice, y me libró de todos mis temores. Verso 5 dice, los que miraron a él fueron alumbrados. O sea, quiere decir que los que estamos buscando a Dios vamos a ser alumbrados por él. O sea, no vamos a andar en tinieblas, vamos a saber por dónde caminamos. Y sus rostros no fueron avergonzados. Si hemos sido avergonzados es porque no hemos hecho las cosas como Dios manda, sino como se nos da la gana, ¿verdad? ¿No? Verso 6. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Verso 7. El ángel de Jehová acampa alrededor de cualquier gente. De los que le temen y los defienden. Por eso les decía, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. No puede haber prosperidad sin temor de Dios. Bueno, sí puede haber, pero no de parte de Dios. Y no con bendición, porque dice el que bendice y no añade tristeza, pero tiene que estar el temor de Dios en nuestras vidas. Verso 8. Gusten y vean que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en él. Teman al Señor ustedes sus santos. ¿Cuántos de aquí son santos? Amén. Entonces el temor de Dios debe estar en nuestras vidas. Dice, pues nada falta a los que le temen. Entonces, si hay falta de algún bien o de alguna cosa en nuestras vidas, es porque no ha habido el suficiente temor de Dios en nuestras vidas. Sea Dios veraz, todo hombre mentiroso.
Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Verso 11. Vengan, hijos, y escúchenme. El temor de Jehová les enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal, o sea, no estás hablando sandeces. Dice Jesús que de toda palabra ociosa que salga de nuestra boca, vamos a dar cuenta. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y síguela. Los ojos de Jehová están sobre los justos. Es que Dios está sobre los justos. O sea, si hay una preferencia de Dios sobre los justos que los que no son justos. Aquí lo dice. Dios ama a todo, pero me prefiere a mí que soy justo sobre los demás. ¿A quién prefieres? ¿A tus hijos o a los hijos del vecino? Igual Dios prefiere a sus hijos que a los que no son sus hijos. Quiere que todos lleguen a ser sus hijos. Esa es la voluntad de Dios, pero no va a ser a fuerzas. La gente no va a venir a fuerza a los pies de Cristo. Tienen que doblar su rodilla y tienen que reconocer que lo necesitan. Fíjate, en Mateo 5, cuando habla de las bienaventuranzas, en la nueva traducción viviente dice: bienaventurados los pobres de espíritu, porque ellos reconocen su necesidad de Dios. Esa palabrita no viene en las otras versiones, pero me llamó mucho la atención. Porque ellos reconocen su necesidad de Dios. Entonces el que reconozca su necesidad de Dios va a llegar a Dios, va a ser hijo de Dios, y los ojos de Dios van a estar sobre él. Dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor ¿de quién? ¿De quiénes ellos? De los justos. La ira de Jehová contra los que hacen el mal, para cortar de la tierra la memoria de ellos. Verso 17. Claman los justos y Jehová escucha. ¿Te fijas cómo repite en este salmo varias veces que Dios escucha el clamor de los santos, de los justos, de los temerosos de Él, y los libra de algunas de sus angustias? De todas sus angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. A los otros no está tan cercano. A los quebrantados de corazón ahí está pegadito. Y salva a los contritos de espíritu. Muchas son las aflicciones del justo. O sea, no está diciendo que el justo no va a pasar por momentos desagradables ni va a tener tragos amargos. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Dios. Van a venir, pero de todas me librará Dios. Verso 20. Él guardará todos tus huesos y ninguno de ellos será quebrado. Verso 21. Matará el malo la maldad. O sea, van a cosechar lo que sembraron. Y los que aborrecen al justo serán condenados. Fíjate, esto está bien grueso también. Aquel que me aborrece automáticamente se está condenando. Acabamos de leer, dice: cualquiera que le diga a su hermano tonto, pato, cualquiera que odie a su hermano, lo acabamos de leer. Entonces, fíjate, eso entre hermanos. Ahora, el que no es mi hermano y me odia, el que no es mi hermano y me aborrece, dice: y los que aborrecen a Miguel, a Miguelito, serán condenados. ¿Ves esto, verdad? Verso 22. Jehová redime el alma de sus siervos. ¿Qué significa la palabra redimir? ¿Dónde? Salvar. Salvar. Fíjate, Dios salva el alma de sus siervos. No el espíritu, el alma. En el alma están los pensamientos, los sentimientos. ¿A dónde llegan las angustias? ¿A dónde llegan los temores? Al alma. Y entonces fíjate lo que dice: Jehová salva el alma de sus siervos.
y no serán condenados cuantos en él confíes. No va a ser condenado a la pobreza, no va a ser condenado a la tristeza, no va a ser condenado a la depresión, siempre y cuando confíes en él. Acuérdense que siempre hay un balance entre la condicionante y la promesa de Dios. Cada promesa tiene una condición de confianza en él, de permanecer en él, para que se pueda cumplir la promesa, porque queremos ver cumplidas las promesas de Dios cuando nosotros no somos fieles al pacto de Dios. Y un pacto es en dos sentidos. ¿Cómo saben eso? Porque estamos en pactos con Dios. ¿No dijo Jesús, esta es la sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para perdón de pecados? Entonces entramos en pacto con Dios cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador. Y el pacto es en dos sentidos. Dios dice, si tú haces esto, permaneces en mis palabras, permaneces en mí, confías en mí, hay temor de ti en mí, entonces yo proveeré, multiplicaré, cuidaré, etcétera, 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 etcétera. Pero queremos que Dios cumpla su parte del pacto si nosotros cumplimos lo que nos corresponde, que realmente ni es tan difícil cumplir lo que Dios te pide. Permanecer en Él, ser fieles a sus enseñanzas. ¿Te parece muy difícil? En realidad no es tan difícil. A la carne no le gusta, pero la carne es débil y la puedes sujetar en el poder del Espíritu. Sí, si no sujetáramos la carne, no andaríamos con nuestros instintos y no haríamos la voluntad de Dios. Pero se puede sujetar. Bendito sea Dios. ¿No? Entonces, yo sé que a veces da flojera levantarse temprano los domingos, o después cansados de trabajar, venir un miércoles a la iglesia. A veces es cansado. ¿Sí? Pero realmente, mira, yo no sé cuánto les ha pasado o si nada más me ha pasado a mí. Yo he llegado muchas veces cansado a la iglesia y miren, cuando empieza la alabanza se me va todo. Y ahí empieza la fidelidad. Y ahí empieza, cuando tú eres fiel, a pesar de estar cansado, eres fiel a Dios, la fidelidad también de Dios se manifiesta en tu vida, quitándote el cansancio, quitándote las preocupaciones, quitándote la angustia, quitándote las enfermedades. ¿Sí? Pero es en dos sentidos. Y a veces se nos olvida. A mí me llamó mucho la atención una noticia que oí parece que un líder árabe fue a Rusia y le dijo a Putin es el presidente de Rusia, y ellos son cristianos ortodoxos, pero son cristianos ortodoxos. Y entonces dice que le dijo el líder musulmán a Putin, oye, ¿por qué no me dejas poner una mezquita aquí en Rusia? Putin se voltea y dice, ¿me dejarías poner una iglesia ortodoxa en Arabia? No, ¿cómo? No, ¿verdad? Quieren, pero tampoco no quieren hacer nada. Entonces siempre es en dos sentidos. ¿Sí? La Biblia dice, haz con los demás lo que quieres que hagan contigo. ¿Sí o no? Entonces es en dos sentidos. No puede haber una cosecha si no hay siembra por Dios. Y todos quieren cosechar, pero nadie quiere sembrar. Y no me refiero al dinero. Se puede sembrar amor, se puede sembrar tiempo, fidelidad, atención. Hay muchos tipos de siembra. Y quieres que la gente tenga consideración tuya, pero tú tienes consideración para los demás. Lo que siembras, cosechas. Tiene que ser recíproco, y con Dios es igual. Tienes que cumplir tu parte del trato y Él ten la seguridad que Él va a cumplir su parte del trato también. ¿Amén? Bueno, espero que este tema nos ayude a reflexionar y a cambiar, porque